Ya, ahí me avisa, por favor. Sí, licenciado, se puede visualizar. Ya, listo. Entonces, mecánica ventilatoria. Este capítulo es importante, es determinante para evitar daños en el paciente y para conocer con qué tipo de pulmón estoy trabajando, ¿ya? Para saber. O sea, hay dos cosas en ventilación mecánica. En ventilación mecánica, uno tiene que saber dos cosas. Primero, ¿qué tipo de pulmón tengo? ¿No? ¿Qué tipo de pulmón? ¿Con qué tipo de pulmón voy a trabajar o estoy trabajando? Puede ser un pulmón complaciente, puede ser un pulmón restrictivo, puede ser un pulmón obstructivo, ¿no? No es lo mismo ventilar a un paciente, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, que tiene un problema muscular, neuromuscular, y no puede ventilar. Este paciente con Guillain-Barré no ventila, o sea, el diafragma está paralizado, ¿no? No ventila, el fuelle, no hay fuelle, y en este paciente se conecta a ventilador mecánico, pero no porque tenga un problema pulmonar, sino porque tiene un problema en el fuelle, o sea que el diafragma no se contrae y no jala, no inspira ni expira el paciente. Ese es el problema del Guillain-Barré. Entonces el pulmón o los pulmones de este paciente, lo más probable es que está indemne, o sea, está sano, no tiene neumonía al inicio, ¿no? No tiene neumonía, ARS, nada. Entonces, ¿qué sucede con otro tipo de paciente? Por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio agudo en el ARDS. ¿Qué sucede? En estos pacientes, el pulmón está comprometido, está lleno de secreciones, está edematizado, los pulmones están colapsados en su mayoría, ya hay un 20-30% de pulmón viable, sano, el 80% está deteriorado. Pues no es lo mismo ventilar a un paciente con ARDS que a un paciente con Guillain-Barré que no tiene neumonía. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo veo yo gracias a estas dos características? O tal vez hay un paciente, ¿no? Que es asmático o que tiene EPOC, hiperreactividad bronquial en el momento. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Con qué tipo de paciente estoy trabajando? ¿Para qué? Para yo saber qué parámetros están altos, bajos en mi ventilador mecánico. O sea, no debemos trabajar ciertamente, ¿no? A veces ingresamos al servicio, vemos a nuestro paciente saturando 95%, el CO2 35 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80, excelente, mi paciente está bien. Voy a cambiar pañal, darte su tratamiento, el doctor dice, y se acabó mi turno. No, no ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de la profesión y de esta especialidad de cuidados intensivos es que uno conozca estas características. O sea, tú cuando ingresas a tu servicio y ves al paciente, tienes que preguntarte dos cosas. ¿Qué tipo de pulmón voy a trabajar hoy día? ¿Con qué tipo de pulmón? Y segunda pregunta, ¿y qué deriva de esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de pulmón? Y si ya merita un destete este pulmón, ¿ya merita destete? ¿Sí o no? Y la otra pregunta es si los parámetros ventilatorios que están programados son los correctos. El médico no es la eminencia ahí. Si tú estudias ventilación mecánica, sabes características anatómicas, fisiológicas y la programación del ventilador mecánico, puedes identificar muchas cosas, evitar daño en el paciente. Por eso esta parte es importante, ¿ya? Entonces,
Cuando nosotros hablamos en la clase anterior, dijimos la generación, cuarta generación, nos referíamos a estas subdivisiones, ¿no? Pero las vías respiratorias se van subdividiendo, iniciando en tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquiolos subsegmentarios, ¿no? Y finalmente bronquiolos. Los bronquiolos hay de conducción, terminal y respiratorio. Y finalmente tú encuentras a los alvéolos, ¿no? Conductos alveolares y los alveolitos. A estas divisiones se le llama generaciones. Generación 1, 2, 3. En vez de decirle divisiones, lo llaman generaciones. 23. Hay 24 generaciones, ¿no? 23, 24. Y cada uno de estos tiene cierto diámetro, ¿ya? Tiene diámetro. Ojo con eso. Mientras menor es el diámetro, mayor la resistencia. Y aquí tenemos lo que les dije, ¿no? La zona de conducción que está de color celeste, en esta zona no se realiza el intercambio gaseoso. ¿Por dónde va a realizarse el intercambio gaseoso? No se realiza. Por eso se llama espacio muerto anatómico, ¿no? Y en la zona respiratoria, aquí sí, incluso hay un bronquiolo que se llama bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque está adherido a este bronquiolo unos alvéolos en el cual sí se realiza intercambio gaseoso. Esto no es espacio muerto. El espacio muerto es los lugares, las zonas donde no se realiza intercambio gaseoso, ¿no? Bueno, para comenzar este concepto, ¿ya? Segundo concepto, el famoso volumen tidal, ¿ya? El famoso volumen tidal. ¿Qué pasa con el volumen tidal? ¿No? Este volumen tidal. ¿Qué sucede? El volumen tidal, hemos dicho que es el volumen corriente también. En inglés, ¿no? Tidal le dicen, volumen tidal, tidal. Corrientes en español. Es el aire que ingresa y egresa. Por eso es que tú tienes un volumen tidal inspiratorio. Ahí en el monitoreo vas a tener inspiratorio y el volumen tidal expiratorio, ¿no? Si programas, por ejemplo, 500, en el expiratorio se espera que salga 500, porque ¿a dónde se va a ir los 500? Pero a veces tú monitorizas 480, 470. ¿Qué sucede? Por algún lugar está escapando un poquito de aire o ya tiene que ver con el sensor de flujo, ¿ya? Sensor de flujo que está calibrado todo, pero no está midiendo adecuadamente. O sea, la diferencia entre este sensor de flujo inspiratorio y sensor de flujo expiratorio hay una cierta cantidad. Pero esto no es alarmante. Alarmante sería si, por ejemplo, hay 100, ¿no? U 80. 80. A partir ya de 40 ya puedes estar buscando ya causas, ¿no? De todas maneras, siempre hay diferencias en el volumen tidal inspiratorio y expiratorio. Siempre se busca causas de fuga, sobre todo fuga. Ya después ya tienes que ver el sensor de flujo. Ya. O sea, el volumen tidal es inspirado, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Pero ¿qué sucede con el volumen tidal? Que ingresa, por ejemplo, 500 y egresa 500. ¿Qué pasa? Que en los pulmones no es que esos 500 que se están ingresando y al momento de salir se desinfla completamente los pulmones, no. Existe aire y a ese aire se le llama la capacidad residual funcional. O sea, a partir de esta capacidad residual funcional, recién nosotros inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, inspiramos. O sea, a partir de cierta cantidad de aire que existe en los pulmones. En los pulmones hay aire. Y después de ese aire, inspiras y expiras, ¿ya? Por eso cuando suspiras, ¿no? Ahí, por ejemplo, ingresa mayor cantidad de aire, ¿no? Entonces, lo que yo quiero quedarme con este volumen es
con el volumen tidal y la capacidad residual funcional. Perdón, claro, la capacidad residual funcional es la cantidad de aire, que es esta de acá, que es la cantidad de aire, que a partir de esa cantidad de aire nosotros inspiramos y expiramos, inspiramos y expiramos. Y el otro tema es la capacidad pulmonar total, que en una persona de 1,70 m es más o menos 6.000. O sea, que puede albergar aire, ¿ya? Muy bien. Entonces, para medir el volumen tidal, inicialmente, hace años, estamos hablando de 1700 tantos, medían el volumen tidal, el paciente estaba acá, ¿no? Paciente, la persona estaba aquí y expiraba y aquí se llenaba de aire. Y donde marcaba, y esto es agua por si acaso, ¿ya? Es agua. Esto de aquí es agua. Entonces, cuando a veces que inflaban, ¿no? Medían aquí, ¿a cuánto? Más o menos 500 mililitros ha expirado el paciente, ¿no? Inspira y expira. Entonces, este es un espirómetro volumétrico porque mide volumen, ¿ya? Y como les decía ayer, como la tecnología ha cambiado a medida que se inventaron los microprocesadores, etcétera, ya no se mide el volumen directamente, sino se mide ¿qué? El flujo. Aquí tenemos ¿qué tipo de sensor es este? Sensor de flujo de presión diferencial. ¿Te acuerdas, no? Tiene dos mangueritas. A través de ellas mide presión aquí, la P1, y aquí la P2, y hace un cálculo y te mide el flujo, te mide el volumen y te mide la presión. Por eso es sensor de flujo de presión diferencial. Pues estos sensores de flujo ya se inventaron para medir ¿qué cosa? Para medir el flujo y hacen un cálculo y calculan el volumen, ¿no? Por eso decíamos, no, los ventiladores actuales no miden el flujo, el volumen tidal directamente, sino que lo integran, ¿no? Una ecuación y a partir del flujo. Si no, en los ventiladores mecánicos serían más grandes, porque tuvieran que albergar, ¿no? 1000 de volumen y estarían impulsando más. Imagínense un ventilador de transporte más grande. Y estos espirómetros, por ejemplo, son tan pequeñitos, solamente miden el flujo y deducen el volumen, ¿no? El volumen. Entonces, en mecánica respiratoria, se basa en espirometría, pues, en espirometría. ¿Cómo es esto? Miren, cuando ustedes están inspira, expira, inspira y expira, inspira y expira. Cuando hacen una inspiración máxima, al inspirar, por ejemplo, 6 litros, después de una inspiración máxima, el volumen que se mide durante una expiración máxima, ¿no? Cuando el médico, un neumólogo te dice, inspira lo máximo que puedas y expira lo máximo que puedas, ya la máquina está midiendo en el volumen expiratorio en el primer segundo y en en el segundo 6. Miden esto y con la espirometría miden dos cosas. Ojo, la espirometría te mide dos cosas, el tamaño del pulmón y el tamaño de los bronquios, ¿ya? Por eso es que en una espirometría pueden identificar un asma, un broncoespasmo, ¿no? Broncoespasmo, hiperactividad bronquial. Y también pueden identificar fibrosis, por ejemplo, pulmones restrictivos se les llama, ¿no? Entonces, después de realizar esa prueba, esto es lo normal, miren, de color azul, normal, volumen residual normal, ¿no? La capacidad inspiratoria también en este nivel. A partir de la espirometría salen dos problemas, pulmones obstructivos y pulmones restrictivos, ¿ya? El primero, el pulmón obstructivo, ¿qué pasa? Tiene un problema
en la vía aérea directamente. Vía aérea. No es en los pulmones necesariamente, sino es en la vía aérea. Bronquios, bronquiolos, etcétera, ¿no? Tiene un problema en la vía aérea, ¿ya? Bronquios, bronquiolos. Entonces, ¿qué pasa en este problema obstructivo? Cuando el paciente está con hiperactividad bronquial, por ejemplo, tiene problemas en retirar, en la inspiración, es relativamente fácil, relativamente. Ingresa el aire. El problema es para la expiración, ¿no? Está obstruido, se demora en expirar el paciente. Como se demora en expirar, la capacidad residual funcional, ¿te acuerdas? Aumenta. Es la cantidad de aire, ¿no? Es la cantidad de aire que estaba en los pulmones después de una inspiración y una expiración, la capacidad residual funcional. Pero como es obstructivo, no puede eliminar adecuadamente el aire, por lo tanto la capacidad residual funcional aumenta, ¿ya? En el pulmón restrictivo, ¿qué pasa? ¿No? Y la capacidad inspiratoria está casi normal. Pero en el pulmón restrictivo, ¿qué es lo que sucede? En el pulmón restrictivo, lo que sucede es eh, que el, el volumen, aquí, esta capacidad residual funcional, el, la capacidad inspiratoria se reduce. Fíjense el tamaño, aquí, el tamaño. Esta capacidad inspiratoria se reduce y compara con esta capacidad inspiratoria de aquí, que es grande, y compara con esta capacidad inspiratoria de aquí, ¿no? Entonces, fíjense el pulmoncito pequeño, que es este de aquí, y en un pulmón normal, ¿no? Pulmón normal. Este es el pulmón normal y este es el pulmón restrictivo, ¿no? ¿Qué significa? Que en este pulmón restrictivo hay algo, una patología que le impide expandirse. Por ejemplo, fibrosis pulmonar, fibrosis pulmonar. Otra patología, por ejemplo, un ARDS, el famoso ARDS, síndrome de distrés respiratorio agudo, porque este pulmón está lleno de pus, colapsado, edema, ¿no? Se ha achicado, o sea, el área de intercambio gaseoso se ha reducido, ¿no? Se ha reducido el área. Entonces, a partir de esto, ya tenemos dos tipos de pulmones, ¿no? Pulmón restrictivo y pulmón obstructivo. Entonces, tú vas a decir, ¿este paciente tiene un patrón obstructivo o tiene un patrón restrictivo? Eso es lo que vas a decir, ¿no? Entonces, un paciente con un pulmón obstructivo, acuérdate de las vías aéreas, tiene una elevada resistencia a la vía aérea, tiene reducción del flujo respiratorio, básicamente en estos dos, ya, porque el resto nos vamos a complicar. Entonces, un obstructivo, ¿qué es? Alberga más aire, porque no puede eliminar adecuadamente, ¿no? Retiene aire, en otras palabras. Pues hiperinsuflación dinámica, aumenta la capacidad residual funcional, dice, ¿no? En un paciente restrictivo, miren el pulmoncito pequeño, pulmón pequeño. ¿Por qué? Porque hay una patología que no le permite expandirse. Por ejemplo, ¿no? Hay una elevada elastancia pulmonar. Acá no hay. Entonces, paciente, ¿qué hemos dicho? Con ARDS. ARDS. ¿Qué más? Por ejemplo, una atelectasia, lobar, ¿no? Una atelectasia. ¿Qué más hemos dicho? Fibrosis. Por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar,
han salido del tratamiento. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Ataca los pulmones, parénquima, y después del proceso de curación, se fibrosa, ¿no? Se hace tejido cicatrizal, se cicatriza varias porciones. Entonces, como los pulmones tienen esa capacidad de expandirse, ¿no? Elástica, entonces no pueden expandirse, no se expanden, o sea, se expanden hasta cierto límite, no como un pulmón normal. Por eso es que el pulmón es restrictivo y em, es un pulmón que se ha reducido de tamaño. Y si tú introduces mayor cantidad de aire en este paciente, puedes lesionar los pulmones, más aún todavía, ¿no? Puedes lesionar. Y si a este paciente obstructivo, por ejemplo, tú no le permites retirar aire de esos pulmones, también puede lesionarse por esta hiperinsuflación, porque el aire no está saliendo de los pulmones y puedes producir un barotrauma por mucha presión. Y aquí en el paciente restrictivo, ¿qué puedes producir? Un volutrauma y también un barotrauma. ¿Por qué? Porque le estás dando mayor volumen a este pulmón pequeñito. ¿Y cómo te das a dar cuenta? Antecedentes personales, ¿no? Antecedentes personales, revisando la historia clínica y con el monitoreo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, en mecánica ventilatoria vamos a ver dos situaciones. Esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es la vía aérea, ¿no? Esto es vía aérea, esto es vía aérea. Y esto de aquí es parénquima, la zona del alveolo, ¿no? Alveolar. Entonces, pulmón restrictivo tiene que ver con el alveolo, distensibilidad. Y un pulmón obstructivo tiene que ver con vía aérea. Nada más, dos cosas, vía aérea y alveolos. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en mecánica ventilatoria se monitoriza dos parámetros en relación a lo que estamos hablando. Uno es la resistencia, que es la diferencia de presión, ya, resistencia, que es la diferencia de presión dividido con el flujo. O sea, se mide la presión en boca y en el alveolo se resta y se divide en el flujo. Entonces te va a dar la resistencia, ¿ya? Ahorita vamos a hablar más de ello. Y la distensibilidad está en relación con los alveolos, pues, en suma. Son como 10 millones de alveolos. Entonces, esta fórmula es variación de volumen sobre variación de presión, ¿ya? Bien. Entonces, el elemento resistivo, ¿dónde está? En vía aérea, vía aérea. El elemento elástico, ¿dónde está? A nivel de alveolos, ¿no? A nivel de alveolos. Tú vas a monitorizar si este paciente tiene patrón obstructivo o patrón restrictivo o no tiene ninguna deficiencia, ¿no? Puede estar normal. Nos vamos a hablar de la resistencia, ¿ya? Cuando hablamos de resistencia, ¿a qué se refiere resistencia? Se refiere a la resistencia al flujo, o sea, es la resistencia a ser llenado. Los pulmones tienen cierta resistencia a ser llenados. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, a ver, lléname este pulmón, imagínense un pulmón que tienen ustedes a la mano, un pulmón, ¿cómo llenarían, no? Soplan ese pulmón. La primera resistencia es la vía aérea, los pulmones y la caja torácica, pues, ¿no? La caja torácica. Imaginándonos a una persona, por ejemplo, o imaginémonos, por ejemplo, a un paciente, una persona que vamos a hacer RCP, ¿no? Vamos a brindar, por ejemplo,
antes, ¿no? Se recomendaba hacer respiración boca a boca, ahora ya está en discusión eso. ¿Qué pasaba cuando hacías respiración boca a boca? Tú insuflabas al paciente eh, y tenías ahí una resistencia. Por ejemplo, la caja torácica ejerce una resistencia, la caja torácica. La caja torácica ejerce una resistencia. O sea, al llenado. Imagínense que no está activo, ¿no? Al llenado. Los pulmones también ejercen una resistencia a su llenado. ¿Por qué? Porque el pulmón es viscoelástico, ¿no? Esa resistencia viscosa. Pero los pulmones no proveen una resistencia más que un 10%, menos del 10% de una resistencia total. Quienes proveen la mayor resistencia es las vías aéreas. Por eso es que estamos definiendo que la resistencia está en relación con las vías aéreas, ¿no? Por eso es RAW, Airway Resistance, ¿no? Estas siglas RAW van a encontrar en el ventilador mecánico, ¿no? Resistencia de las vías aéreas. Entonces, la mayor resistencia que se opone al flujo y al llenado del pulmón es las vías aéreas. ¿Ya? Las vías aéreas. Mientras más delgadito es una vía aérea, más resistencia hay. Ya, ojo con eso. Por eso en broncoespasmo hay resistencia, hay resistencia. Entonces, ¿cómo se mide? Por ejemplo, en un paciente espontáneo, ¿no? Nosotros que no tenemos tubo. Esta es la vía aérea en boca, no identifican boca y el alveolo. Normalmente en laboratorio, para ver la resistencia de un tubo, por ejemplo, una tubería, miden la presión 1 al inicio, miden la P2 al final y restan, ¿no? P1 menos P2 entre el flujo. W es flujo, ¿ya? Entonces, en una tubería, eso también se quiere aplicar en la vía respiratoria. Mides la presión en la boca, mides la presión en el alveolo y divides entre el flujo y hallas la resistencia, ¿no? Física. Entonces, una vez que ustedes han hallado, ¿no? Esa presión, o sea, esto se hace en un paciente sin tubo. Pero imagínense que al paciente le colocan tubo orotraqueal y le conecta al ventilador mecánico. Entonces aquí ya nos dan herramientas, ¿no? Imagínense medir la resistencia en un paciente espontáneo. Es difícil, ¿no? Lo hacen en laboratorios, dificilísimo, tienen que colocar este tubo. Pero si el paciente ya está intubado y tienes la máquina, el ventilador que te mide varios parámetros, entonces vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a medir la resistencia. Resistencia en boca menos resistencia en el alveolo dividido entre el flujo, ¿no? Entonces, la resistencia se mide en el paciente con tubo, ¿no? Ya nos da esa herramienta, el ventilador mecánico. Entonces, ¿qué mide? La presión pico menos la presión alveolar dividido entre el flujo inspiratorio. Hay una resistencia inspiratoria, o sea, cuando el paciente inspira, esa resistencia, ¿no? También hay resistencia expiratoria, por si acaso. Pero la resistencia expiratoria es difícil de medirla. Así es que con la resistencia, o sea, sí se mide, la máquina mide, pero los parámetros son muy altos. Por eso es que se toma la resistencia inspiratoria eh, como factor eh, como parámetro de trabajo, ¿no? Con esta resistencia se trabaja. ¿Cuáles son los valores normales? Menos de 6 en paciente sin tubo, 2, 3. Paciente con tubo, aumenta 7, 8, 10. Aquí vamos a quedar hasta 12, ¿ya? 12. La resistencia, paciente con tubo hasta 12. O sea, el hecho de colocar solamente el tubo ya te aumenta la resistencia. ¿Por qué?
Porque la vía aérea, acuérdate, la vía aérea superior es amplia. La nariz, la boca, orofaringe, nasofaringe es amplia. Imagínense esa vía aérea amplia reemplazar por un tubo delgado, ¿no? Aumenta la resistencia al flujo, al llenado del pulmón. Por eso es que dijimos que mientras más pequeño es el diámetro, mayor es la resistencia. Porque si el paciente tiene asma, tiene POC, las resistencias, miren, ¿a cuánto llega? 20. O sea, está elevadísimo. 20, 30. Y este es un problema porque no se puede retirar el aire de los pulmones. Y como no se puede retirar aire de los pulmones, este paciente que tiene un riesgo de un barotrauma, aumenta la presión pico y hay un riesgo de barotrauma. Como hay un riesgo de barotrauma, ¿no? Por estas resistencias elevadas, porque no puede salir el aire, la programación es diferente en este tipo de pacientes restrictivos, ¿ya? Nos quedamos con eso. Y la resistencia inspiratoria, ¿cómo se halla? Ustedes lo pueden hacer de forma manual. Por ejemplo, la presión pico, copian del monitor, la presión alveolar, 20. Esto de acá solamente se puede medir, ojo, solamente en pacientes acoplados, pacientes totalmente acoplados. O sea, si tú quieres calcular manualmente, no te va a salir exacto lo que te da la máquina, pero te va a salir promedio, es un poquito menos, un poquito más, 1, 2, 3 puntos, siempre en cuando el paciente está acoplado, o sea, está con RAS -4, -5, o bromuro de becurón, infusión, ¿no? Está totalmente acoplado. El flujo ya obtienes del ventilador, también te da datos de flujo. ¿Y qué es lo que haces? Primero tienes que convertir el flujo que está en litros minuto, lo conviertes a litro segundo. Entonces, un minuto sabemos que tiene 60 segundos, ¿no? Y vas a 42, pasa el numerador entre 60 sería, ¿no? 42 entre 60, ya estás convirtiendo minutos a segundos. Los minutos con minutos se van y queda segundo, ¿no? Entonces, 42 entre 60 es 0.7 litros segundo. Esto solamente has hallado el flujo. Solamente has hallado el flujo. Ahora, este flujo colocas en la parte inferior de la fórmula, por eso acá dice flujo inspiratorio. Luego, la presión pico, que es 35, menos la presión alveolar, 15 entre 0.7, 21. Esa es la resistencia inspiratoria, ¿no? Que está elevada, que está elevada. Ahora, causas de elevación de la resistencia. Ahorita vamos a ver. Entonces, miren acá. Vamos a ver. En este ventilador Hamilton, por ejemplo, los ventiladores, nosotros dijimos aquí que lo puedes calcular de forma manual, ¿no? De forma manual puedes calcular, pero el ventilador ya lo calcula, ¿no? Los sensores que tiene lo calcula. Así el paciente esté inactivo, acoplado, desacoplado, el ventilador lo calcula. Y si tú quieres hacer el ejercicio que te estoy dejando, lo puedes hacer, pero en pacientes acoplados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá la resistencia inspiratoria, 10 centímetros litros segundo. Esta es la resistencia, ¿no? En este paciente. ¿Está normal? Está normal. Pacientes con tubo, hemos dicho que hasta 12 está normal, ¿no? ¿En qué pacientes se incrementa la vía aérea, la resistencia? Pacientes con broncoespasmo, pues, broncoespasmo, asma, ¿no? Este es un bronquio normal, fíjense, la musculatura, la mucosa. En cambio, en asma o en un estado de hiperactividad bronquial, ¿qué hay? Hay edema, hay edema. ¿Qué más hay? Hay hipersecreción bronquial, moco. Hay broncoconstricción, ¿no? Los mastocitos que le producen edema, ¿no? Histamina, etcétera. Hay edema en esta zona. Entonces, te aumenta
disminuye el diámetro. Si disminuye el diámetro, el aire va a salir con facilidad, no sale con facilidad. El aire se retiene. Y si está conectado a ventilador mecánico, tiene que tener una programación singular. Ya tienes que favorecer la salida del aire. Entonces, mira, por ejemplo, acá la resistencia inspiratoria 43. 43. Siempre, fíjense ustedes en el ventilador mecánico. Siempre. Todos los ventiladores mecánicos te brindan resistencia, compliance, resistencia en este caso, 43. Está elevadísimo. ¿Cuál será la causa? ¿Cuál será la causa? Miren este paciente, miren este pulmón, ¿no? Pulmón rígido. Y ahorita vamos a ver de la compliance. Pero aquí hay broncoespasmo severo, ¿no? Y en este tipo de pacientes, fíjense el PIP. ¿Cómo está programado el PIP? 1. Normalmente se programa 5, ¿no? 5, 8 en obesos, pero aquí está programado 1. ¿Por qué? Precisamente para no retener aire. El PIP se puede programar acá 0 y está bien en este tipo de pacientes con resistencias altas, porque el aire no puede salir adecuadamente. ¿Qué más se trabaja? La relación inspiración-expiración. La expiración tienes que aumentar. O sea, ¿para qué la expiración? El tiempo inspiratorio. Si aquí es un tiempo, la expiración dale 3 hasta 4 tiempos le puedes dar, ¿no? Porque en un segundo, por ejemplo, entra el aire y la expiración le das 2 segundos, no es suficiente para que salga el aire. Tienes que aumentar la expiración, ¿no? A más segundos para que pueda salir. Pues. Aquí felizmente tienes una presión pico de 35, que está dentro del rango, ¿no? Pero de todas maneras, si este paciente tose, se despierta, vas a tener problemas. Entonces este paciente tiene que estar acoplado, acoplado, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a la resistencia. Ahora vamos a hablar la compliance, la compliance. En ventilación mecánica hay bastante esto de la confusión de términos, ¿no? Te lo hacen difícil, ¿no? Por ejemplo, compliance. Ojo que compliance no es similar a, no es lo mismo decir compliance que elasticidad, no es lo mismo, más bien es lo contrario a elasticidad. O sea, es un término eh, a veces difícil de explicar, ¿no? Pero yo sé que ustedes van a entender. Entonces, ¿qué dice acá? La relación que existe entre el cambio de volumen de gas y el incremento de presión. Entonces, ustedes quédense con este concepto, miren. Por cada unidad de presión, ¿cuánto volumen voy a incrementar? Ese es el concepto. Por cada unidad de presión, ¿cuánto de volumen voy a incrementar? Por eso es que la unidad es en centímetros de agua, que es presión, y mililitros, mililitros es el volumen. O sea, por ejemplo, por 1 centímetro de agua, ¿cuántos mililitros estoy aumentando? Por ejemplo, 10 mililitros. Si yo subo, por ejemplo, 20 centímetros de agua, será 200 mililitros, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, aquí se va a entender mejor. Miren, esta es una jeringa, ¿no? Es una jeringa que tiene un globo. El globo A es este de acá. El globo B es el color verde. El globo A es el marrón y globo B es el color verde. Entonces, ¿qué pasa? Miren, para yo poder inflar este globo A, que es más grueso, y el globo B, que es más delgado, voy a colocar un peso aquí, peso, el mismo peso a ambos. Entonces voy a hacer una curva aquí, miren, fíjense. Aquí es una curva de volumen, presión, ¿ya? Porque esa es la relación, ¿no? Por cada unidad de volumen, perdón,
por cada unidad de presión, cuánto volumen me incrementa en este pulmón, ¿no? Es lo que dice. Entonces vamos a ver, miren. Si yo inicio en este punto, acá, vamos a poner 5 centímetros de agua de presión, ok, 5 aquí y 5 aquí, ¿ya? Esta es presión, 5 centímetros de presión. Al yo poner 5 centímetros de presión, el globo A, el globo A, he logrado con 5 centímetros de presión aumentar 50 mililitros, solamente 50 mililitros, ¿ya? Con una presión de 5 centímetros de agua logró aumentar 50 mililitros. Pero en el globo B, que es este de acá, con esta misma presión 5, con esta misma presión 5, he logrado aumentar 150. O sea, fíjate, con esta presión he logrado aumentar 150. Fíjate, ¿eh? Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Porque este globo A es más grueso y este es más delgado. Entonces, ahí está la distensibilidad, o sea, es la compliance o distensibilidad. El globo A es menos complaciente, menos distensible que el globo B. El globo B es más distensible porque con esta presión de 5 centímetros de agua yo estoy administrando 500, me logró administrar, y en este pulmón más rígido, más pequeño, más grueso, 50 nada más. Entonces yo voy a aumentar el doble, o sea, 5 aquí, 5 centímetros a 10 centímetros, 5 aquí, 5 acá, o sea, 10 centímetros de agua, que ya estamos en este punto de la curva. Ubícate acá en la curva, aquí estamos. Con 10 centímetros, en el globo A más grueso, ¿no? De capas gruesas, he logrado subir aquí 100, nada más, con 10. Vamos a anotar acá 100 mililitros. Pero en el globo B, con esta misma presión de 10, con esta misma presión de 10, he logrado aumentar a 500. O sea, fíjense, 500, ¿no? 500 mililitros. Entonces, ahí está la diferencia. Acá tú dices que el pulmón A es menos complaciente que el pulmón B, porque ya sea que las capas están duras, gruesas, o ya sea que el pulmón está cicatrizado, fibrótico, atelectasia, síndrome de distrés respiratorio, atelectasiado, edema, etcétera, no logra ingresar más aire a pesar que le estoy dando una presión acá. En cambio, el otro pulmón, un pulmón normal de un paciente con TEC, que el problema es en la cabeza, no en los pulmones, un problema, paciente con síndrome de Guillain-Barré, que tiene un problema neuromuscular, su pulmón está normal, le administras 10 centímetros de agua de presión y te ingresa 500, porque es un pulmón más complaciente, un pulmón más distensible, ¿no? A eso se refiere la distensibilidad. Entonces, cuando ustedes ingresen al servicio van a encontrar dos tipos de pacientes, ¿no? O tres, uno normal, un paciente obstructivo, un paciente restrictivo. Este paciente con el pulmón A es un paciente restrictivo, porque con esa presión fácil tú puedes obtener 500, pero no obtienes 500 porque está cicatrizado, no se puede expandir, está duro, solamente ingresa 100. Y si tú aumentas la presión para que tú quieras obtener 500, va a aumentar la presión pico, o sea, vas a poder lesionar este pulmón, vas a lesionar, porque su capacidad es esa, nada más, no hay más capacidad, ¿no? Por eso es esa relación de volumen con presión, ¿ya? Es esa relación. Entonces, la compliance, distensibilidad es, ¿no? Unidad de volumen sobre presión. O sea, por 5, aquí, ¿no? Aquí se entiende mejor. Por 5 centímetros de agua me logró aumentar 10 mililitros. Entonces, 50 entre 10, 10. 10 es la compliance. Entonces, en el pulmón verde, pulmón B, la compliance, por cada 5 centímetros de agua, me logró aumentar 350, ¿no?
Entonces, mi compliance es 70. 350 entre 5, 70. ¿Ya? 70. Entonces, si hay, ¿cuál de los dos es más complaciente? El pulmón verde, el pulmón B, de color verde, ¿no? Es más complaciente. Entonces, los valores normales de compliance es de 50 a 100. Ojo, valores normales de 50 a 100, ¿ya? De 50 a 100 es los valores normales. Esperable con buen pronóstico en ARS, 30. Mayor a 30 es buen pronóstico en ARS. Menos de 30 es difícil. Y a menos de 20 es imposible recuperar ese paciente. Porque está bien duro, hay poco pulmón reclutable, que es sí, casi imposible. Pero más de 30 sí, es recuperable. ¿Cómo se mide? Volumen tidal expiratorio, la presión plató, la presión alveolar, menos el PIB. Entonces, en el ventilador mecánico, ¿qué vas a hacer? No tienes que hallar esto, volumen tidal expiratorio, presión plató y PIB. Aquí vamos a medir la presión plató. Entonces, para medir la presión plató, presión alveolar, tienes que hacer una maniobra. Aquí, por ejemplo, en este ventilador Hamilton, vas a colocar en donde dice herramientas, vas marcar acá donde dice mantener inspiratorio. O sea, vas a hacer una pausa inspiratoria de 3 segundos, de 2 a 3 segundos, ¿ya? 3 segundos. ¿Y qué va a aparecer? Miren, esto era lo normal, ¿no? Esta era la curva, presión, inspiración, expiración. Cuando tú haces una pausa inspiratoria, acá aparece esta meseta, que es esta de acá, la meseta. Entonces, como aparece la meseta, esa se mide. ¿Y cuánto es? 20. 20.3. Entonces ya sacaste y colocas la presión plató 20. 20, 20. PIB menos 1. 20, ¿no? Volumen tidal expiratorio, 382. ¿Ya? Expiratorio. Aquí, por ejemplo, está programado 380. En el expiratorio es 382. Y divides y sale 20.1. 20.1. ¿Ya? Entonces, está normal, está alta, está baja. Está bajísima esa compliance. Y fíjense aquí, ¿cuánto es? 23. O sea, manualmente nos salió 20, ¿no? Por ahí hay 23 aquí. O sea, la fórmula resulta. La fórmula resulta. ¿Ya? ¿En qué pacientes puede estar la compliance disminuida? O sea, menos de 50. Pacientes fibróticos. Miren este alveolo, lo normal, lo normal. ¿Cómo es lo normal? Delgado, extensible, viscoelástico, ¿no? Pero un pulmón fibrótico, miren los alveolos, fibrosado, grueso. ¿Tú crees que este pulmón se va a insuflar adecuadamente? No, este pulmón no se insufla adecuadamente. Es un pulmón fibrótico, grueso. Y si tú introduces más aire, puedes lesionar este pulmón, ¿no? Entonces, algunas causas de pulmón, por ejemplo, de aumento de la presión de la vía aérea. O sea, ¿en qué casos aumenta la presión pico? Vamos a ver, presión pico. ¿En qué casos aumenta la presión pico? Por dos razones. Cuando hay una disminución de la compliance o aumento de la resistencia. Dos razones. ¿En qué casos disminuye la compliance? Hemos dicho ARDS, atelectasia, edema pulmonar, derrame pleural, fibrosis, ¿no? Ese es con pulmón, a nivel pulmonar, el daño a nivel pulmonar. Pero a nivel torácico, hemos dicho que a nivel torácico también tiene una influencia, el tórax, la obesidad.
Por eso es que en pacientes obesos pues, se programa no PIP de 5, sino PIP de 8. Obeso PIP de 8. Por este problema, que disminuye la compliance, la caja torácica. Rigidez por opiáceos, por ejemplo, por fentanilo, tórax leñoso. El tórax se hace rígido, el músculo intercostales, internos, externos se hacen rígido. Las resistencias, ¿cuándo aumentan las resistencias? Cuando el diámetro del tubo, o sea, el solo hecho de colocar tubo, ya estás aumentando la resistencia. Si colocan, por ejemplo, 8, y ese paciente que han debido colocar un tubo 8, le colocan un 6,5, olvídate, aumenta la resistencia acá. O sea, mientras más pequeño es el tubo endotraqueal, aumenta la resistencia. Cuerpo extraño, secreciones bronquiales, aumentan la resistencia. Obstrucción mecánica. Por ejemplo, el paciente que no le has cambiado el HME, en vez de colocar HME, has colocado filtro y el filtro ha secado las secreciones. Entonces, se ha adherido al tubo y está produciendo obstrucción, acodamiento del tubo. A veces el paciente muerde, secreciones, broncoespasmo, ¿no? Reacción anafiláctica. ¿Qué sucede en reacción anafiláctica? Broncoespasmo, edema bronquial, ¿no? Estas aumentan la resistencia. Si aumenta resistencia, disminuye la compliance, aumenta la presión pico. O sea, ambos. La presión pico es por ambos, por aumento de resistencias y disminución de compliance. Esa es la presión pico. ¿Ya? Muy bien. Tal vez hay preguntas, podemos responderlas. Sí, por favor, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, pueden realizarlo mediante el botón del chat. Pueden levantar la mano si desean. Bueno, aquí Carlos Gamarra, licenciado Carlos Gamarra. Voy a activar su audio, por favor. Adelante. Magíster Marco, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta. ¿Y cómo se debe proceder cuando el paciente tiene una estenosis traqueal y cuando al momento de intubar también tiene una escala de Malampati 4? ¿Cuál es el proceder en ese sentido y qué parámetros o cómo yo puedo ver cómo está haciendo la resistencia en la ventilación? Muchas gracias. Ya. Primero, vamos a ver, ¿no? Hay un tema de Malampati 4. ¿Qué sucede? Cuando es Malampati 4, el nivel máximo de dificultad de intubación, es difícil, ¿no? Hay médicos que ya prácticamente en Malampati, mediante la laringoscopía, no observan la vía aérea, ¿no? No observan la glotis, las cuerdas vocales, no observan. Por diversos motivos. Por ejemplo, la boca del paciente no se abre, no se abre adecuadamente. Entonces es difícil visualizar. Cuello corto, etcétera, ¿no? Obesos. En ese caso, los médicos, si es urgente esa intubación, utilizan un tubo de menor diámetro, no un 8, un 6, 5, hasta un 6 utilizan y hacen una intubación prácticamente a ciegas, ¿no? En ese caso, en ese momento, ¿cuál es la intención? Salvar la vida del paciente. Ya, es asegurar una vía aérea. Ya. Intuban con un 6, 6,5, que es delgado, ¿no? Viendo y considerando a este paciente, sabiendo que es Malampati 4, se tiene que buscar estrategias para poder cambiar ese tubo, ¿no? Tal vez pasa la fase aguda, como está con ventilador mecánico,
no va a haber mucho problema en la fase aguda, pero ya ocurre algún problema cuando el paciente comienza a despertar y está en proceso de destete, ese tubo le va a producir dificultades porque aumenta la resistencia, ¿no? Hemos manejado pacientes con 6,5 de tubo, pacientes gordos, ¿no? Y tal vez no ha sido necesario tomar otras estrategias, que puede ser, por ejemplo, ya una traqueostomía por ese motivo, ¿no? Por un destete difícil o ventilación mecánica prolongada, ¿no? Se podría tomar una estrategia. Ahora, en la otra pregunta que nos dice estenosis traqueal, ¿no? En estenosis traqueal. Estenosis traqueal generalmente, ¿no? En la mayoría de casos da por dos situaciones. Por un tubo orotraqueal colocado por un tiempo prolongado, ¿no? Ventilación mecánica prolongada, o también por la traqueostomía, ¿no? Traqueostomía. Por la insuflación inadecuada del balón de neumotaponamiento. En la parte superior o inferior del balón de neumotaponamiento ocurre una estrechez, ¿no? Una estenosis. Se cicatriza inadecuadamente esa zona de la tráquea y hay obstrucción. A veces esa obstrucción, por ejemplo, en casos de traqueostomía que son muy comunes, estos pacientes ya recurren a cirugías incluso de cabeza y cuello, ¿no? Cabeza y cuello ya tiene que colocar, por ejemplo, si es que va a permanecer con la traqueostomía, ya colocan un tubo de traqueostomía especial, por ejemplo, uno tipo Montgomery, ¿no? Que es más profundo, anillado, más flexible. Entonces ya este es un tema ya de cabeza y cuello, ¿no? La estenosis traqueal. Eh, y en relación, por ejemplo, a las resistencias, puede, puede no ser tan comprometido porque como está en tráquea y el lumen de la tráquea es es de ¿no? diámetro 2,5 centímetros, ya compromete cuando el paciente tiene ya extubado, ¿no? Obviamente ya tiene problemas de ventilación. Ahí sí interviene cabeza y cuello, pues tal vez hacen una cirugía traqueal, ¿no? Lo dejan con traqueostomía inicialmente, luego al cierre, ya ellos ven, ¿no? Esa parte. Muy bien. Tal vez otra pregunta mientras voy abriendo el simulador. Para esto necesito, por favor, que ustedes tengan la hojita ya impresa, ¿no? Porque vamos a trabajar con la hoja. Así es. Eh, por favor, en el grupo de WhatsApp de perros y adultos le hemos dejado una ficha de entrenamiento en el cual la pueden descargar y de esa manera hacer seguimiento con el taller que va a realizar hoy día, bueno, en este momento el Magíster Soca. Sí, por favor, si pudieran imprimir la hoja. Magíster, me comunica cuando ya pueda proyectar Sí, para el taller. Ujú. voy a compartir ahora. Un momento. Ya. Entonces voy a compartir la hojita.